¿Qué significa que Jesús es el primogénito de toda la creación? Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No significa que Jesús es el primer ser creado. Eso es lo que piensan muchas y muchas religiones, especialmente los testigos de Jehová, que según ellos Cristo es un ser angelical, exactamente un arcángel, y eso lo convierte en un ser creado. Y uno de los textos que ellos consideran es Colosenses 1:15. Esa frase de la segunda parte del texto, el primogénito de toda la creación. Ellos piensan que Jesús es un Dios inferior a Jehová. Y esto es un problema porque llega otro tema que es el politeísmo, la creencia en más de un Dios. Dios es uno, como lo dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, no puede haber un Dios todopoderoso y luego un Dios poderoso. Dios es uno. Pero ¿qué significa entonces esta frase, el primogénito de toda la creación? En el Antiguo Testamento nos encontramos que el primogénito era el primer varón nacido, era el principal heredero de los bienes en la familia. Y en este caso, el término primogénito habla de origen, ¿no? De origen. Pero también vemos que primogénito se usa en la Biblia para describir la supremacía de alguien. Y eso también lo encontramos en Salmos y en muchos otros versículos bíblicos, pero en Salmos 89, versículo 27, encontramos este claro ejemplo que dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. En este caso vemos a Dios hablando y refiriéndose al rey David, describe a David como primogénito de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que está hablando de rango o de posición, de supremacía, de alguien que está encima de los demás. O sea, así se refiere al rey David, el más excelso de los reyes de la tierra. Se refiere a él como primogénito. Entonces están esos aspectos, ¿no? Esas categorías de origen, primogénito de origen y primogénito de rango o de posición. En este caso, Jesús se menciona como el superior, como el que está sobre las demás cosas, en este caso la creación, de acuerdo al contexto de Colosenses 1, versículo 16-17. Y no se está hablando de origen como un ser creado, de lo contrario, la Biblia se contradeciría también. Lo contrario a lo que encontramos en la enseñanza de Cristo Jesús, su deidad. No está hablando de esa supremacía de sobre todas las cosas. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces se está hablando acerca de que Jesús es el jefe soberano, el que está por encima de todas las cosas. No puede ser automáticamente un ser creado. No puede ser alguien que Dios creó, que Jehová creó, como muchos que creen, ¿no? Que enseña la Biblia. No es eso. Él está por encima de todas las cosas. Dice el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y nos recuerda a Juan 1:1, ¿no? Que el verbo ya existía en el principio. Él es antes de todas las cosas. Entonces, no tiene origen, no tiene principio. Podemos ver la preexistencia de Cristo.
El hecho que mencione primogénito en este texto bíblico no significa que sea el primer ser creado. No lo es de esa manera. Otro texto que también nos enseña la Biblia es en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Describe a Jesús como primogénito, a quien todos los ángeles deben de adorarlo. Ninguna criatura debe ser adorada. Ningún ser creado debe ser adorado. Solamente Dios. Entonces es muy importante. Si Jesús es un ser creado, obviamente no puede ser entonces adorado. No puede recibir adoración. Solamente Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces en la Biblia Jesús podemos encontrar que Jesús fue adorado. Vemos que lo menciona en los evangelios, lo menciona en las cartas del Nuevo Testamento como alguien que recibe el honor, la gloria. Lo vemos en el Apocalipsis, el Cordero digno de ser adorado. Entonces, ahí nos da a entender estos pasajes bíblicos que Jesús no es un ser creado, y cuando se menciona de primogénito no significa que él es el primer o fue el primer ser creado. En ese sentido, primogénito nos habla de posición, es decir, que él está sobre todas las cosas como jefe soberano. Es importante conocer al Cristo de la Biblia, al Cristo bíblico, porque andan muchos Cristos enseñando acerca de muchos Cristos que están lejos de la Biblia y que están lejos de la verdad de Dios.